Bienvenidos. El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos aquí de invitado a Hugo López, quien va a estar hablando el día de hoy sobre el tema de constelaciones, un tema que para mucha gente resulta pues algo misterioso. De pronto hay personas que pues no creen mucho en estos temas, pero pues bueno, el día de hoy vamos a estar contigo platicando para tratar de clarificar qué es, de qué se trata y pues qué hay detrás del tema de las constelaciones. ¿Cómo te gustaría empezar para hablar del tema? Gracias, Iván. Pues mira, de entrada me gustaría platicarles un poquito qué son, o sea, Ujú. cómo funciona también. Las constelaciones familiares, bueno, yo lo acepto, lo resumo es un ejercicio el cual nos va a ayudar a entender desde perspectivas, desde cómo funciona una dinámica, desde si viví algún tipo de trauma, viví algún tipo de problema o incluso algún tema que hoy no puedo desarrollar como un estancamiento, vamos a llamarlo de esta forma, es poder entender esta dinámica y la secuencia que me llevó a vivir esta situación, ya que en muchas ocasiones sabemos no siempre uno tiene que estar pues mal, digamos, incluso hasta para ir a un psicólogo, incluso de salud física, a lo mejor dices, no tengo ningún problema, pero ¿por qué ocurre esto? Entonces buscamos entenderlo desde la perspectiva interior, es decir, nos ayuda este ejercicio a entenderlo nuestros eventos introyectados. ¿Qué es un evento introyectado? Es todo aquel evento, situación que yo viví, no importa que sea buena o mala, pero me construyó y hoy día tiene un significado para que yo esté viviendo esta situación. Porque normalmente sabemos, siempre nos enfocamos en lo malo, pero también en lo bueno, a veces no nos tenemos el tiempo para entender por qué ocurre una situación. Entonces, digamos que el punto inicial sería, pues transitamos por la vida con determinados comportamientos, vivencias o respuestas a determinadas situaciones y no sabemos por qué, ¿verdad? O sea, y no necesariamente nos causa un problema de vida, sino simplemente son conflictos que a lo mejor resolvemos, pero hay algo ahí que es lo que está detonando el comportamiento. Sí, y también otro punto bien importante, fíjate, que es algo que hacemos todos los días, que son nuestros usos y costumbres. Ujú. Por aquí el regio, bueno, tenemos usos y costumbres muy diferentes a las del chilango, a las del tapatío, a las del yucateco, y a veces ni siquiera nos ponemos a pensar, bueno, ¿por qué ocurre así? ¿Por qué estoy viviendo mi vida así? ¿Por qué elijo mi pareja de esta forma, mi forma de trabajo, mi administración de la economía, por ejemplo? Entonces, todo eso es lo que una constelación te lleva a adentrarte, a conocer cómo funciona este sistema. Y esta palabra sistema, bueno, se usa mucho, ya que es principalmente entender qué elementos construyen ese tipo de dinámicas. Y dentro de esos elementos, cuando estamos en una sesión, bueno, incluye, por ejemplo, el poder entender cómo me siento, cómo se siente mi cuerpo, qué pienso al respecto, qué pasa después de que, bueno, normalmente ocurren catarsis durante las sesiones, es muy común, no siempre, pero es común. Cómo es que después de una catarsis me percibo la situación otra vez, etcétera. Entonces, principalmente es poder entender toda esa dinámica, no nada más dentro, sino pues fuera de mi consulta. Fíjate, con lo que estás diciendo, pues evidentemente hay toda una estructura, hay un planteamiento, debe haber toda una teoría que sustenta este tema de las constelaciones. Específicamente, ¿tú por qué crees que causa tanto, pues como separación o la gente pudiera decir como que no le creo tanto, no me compro la idea de las constelaciones? ¿Dónde crees que radica ese punto por el que las personas de pronto ponen en duda el tema de las constelaciones? Sí, de hecho, qué buena pregunta porque ¿de qué está construido las constelaciones? Bueno, viene construida de bastantes elementos desde psicoanálisis, análisis transaccional, desde Gestalt, desde no sé, o sea, Gnosis también, Ericksoniana. Hay muchos elementos los cuales al momento de tú ponerlos en acción durante el ejercicio, construyen este ejercicio. Yo le digo a la gente cuando viene a sesión, mira, esto es como una hipnosis, pero en lugar de que cierra tus ojos, observa hacia adentro, aquí es observa hacia afuera, ya que estamos usando elementos como lo son, en este caso yo uso unos movimientos Playmobil, y esto hace que, bueno, le explique a la persona, mira, vas a notar cuando tú observes este personaje que tú elijas, que pueda representar tal o cual cosa, siempre es un vínculo. Este vínculo lo que va a crear es que te va a recordar, lo vamos a ver primero físicamente, te va a recordar que algo te hace sentir este personaje.
una emoción. Incluso ya a partir de aquí podemos empezar a notar, bueno, ¿y qué dinámica tienes con este personaje que elegiste? No sé, puede ser papá, mamá, por ejemplo. No, pues siento que cuando estoy con este personaje, me juzga, por ejemplo, o me siento bien, ¿ok? Entonces, al momento de empezar a interactuar de esta forma, podemos entender que detrás de esto no estamos entrando como, no sé, como en un sueño profundo, como en un trance, no, sino que estamos notando que podemos estimular algo que el cerebro o la mente ya guardó, un elemento introyectado, platicábamos hace rato, el cual simplemente te va a regresar esa etapa. Y la intención de esto es que la persona pueda notar que este elemento está almacenado en este inconsciente. Y lo podemos, fíjate, de aquí lo que sigue es, podemos empezar a estimularlo para que se active, para que tenga esta historia un desenlace, porque siempre muchas veces son historias que se quedaron en el desarrollo, pero no tuvo un desenlace, o un aprendizaje, una moraleja. Y entonces lo que buscamos es esta situación de que, bueno, ¿qué te parece si durante la sesión podemos empezar a crear algo diferente? Y a veces es normal, bueno, estamos un poco renuentes porque puede haber sido algo traumático, algo muy fuerte, algo que hasta no quiero decir. Entonces, llevamos a la persona que lleve el control también, a que pueda dirigir la persona. Y por consecuencia, lo que ocurre al final es de que al vivir la situación desde otra perspectiva, podemos crear otro desenlace, otra historia. Tal vez en la vida real sabemos que no va a cambiar nada, pero para aquí adentro, lo que ocurre es que va a empezar a haber una herramienta nueva en la vida, empieza a haber otra perspectiva de cómo se viven las situaciones como estas. Ok. E incluso puede pasar que empieces a notar que afuera ya existía este elemento, solamente que no lo podíamos notar porque no estaba construido dentro de nosotros. Bien. Y lo que apuntaba es polémico, bueno, es muy bueno eso te decía porque realmente tiene poco esto. Dentro de la historia de las constelaciones también es muy joven este elemento y sí ha pasado por muchas situaciones que buenas y malas desde quien la creó. O sea, aquí a lo mejor ahora me van a linchar por hablar, no vas a hablar mal ni bien, es que Freud, Skinner, todos los que hemos estado cerca al menos de la psicología, los que conocemos de medicina, pues han pasado éticamente cosas buenas o malas. Algunas hablan, otras no. Eso se sabe, pero dentro de lo que es Hellinger, bueno, puedo explicarte que él creó este concepto. Yo tengo la impresión, por lo que logré investigar, que durante sus años tempranos, durante sus conferencias iniciales, era una persona que pues no le llegaba tanto a la gente, pero en cuanto empieza a encontrar una fórmula para llegarle más fue a través de la área holística. Es decir, a través de hablar acerca de, sí, o sea, los ancestros, los antepasados, en lugar de ponerle este etiquete de nuestra jerarquía en el árbol genealógico, a través de la terapia sistémica familiar. eh, entonces, yo siento que muchas veces estos conceptos, como se cambian de nombre también, le llegan más a la gente y por consecuencia es más, pues vamos a decir un poquito más comercial, más entendible incluso. Si vemos, por ejemplo, en contexto, por comparar un poquito, por ejemplo, el psicoanálisis se crea en el Imperio Otomano, creo que fue el Imperio Austrohúngaro, luego Austria y toda esta zona. Y pues sabemos que el mexicano no tiene las mismas costumbres que el europeo, por ejemplo. El tener un éxito en una psicoanálisis es muy diferente a, por ejemplo, una persona como en México, ya que nosotros, nuestras reglas, nuestros hombres son muy diferentes. El mexicano somos más del apapacho, más de el reírnos de los problemas. El europeo está muy unido al sistema, de hecho, incluso político, judicial. O sea, nosotros, digo, es cosa que ocurre, lo sabemos, estamos más apegados al tema de hacerlo por nuestra cuenta, por muchas situaciones que otra vez estamos aprendiendo. Entonces, siento que en el tema menos de constelaciones en Latinoamérica, pegado más que en países como por ejemplo en Europa, debido a que en Europa se lleva un lineamiento y aquí ha sido un tutti frutti en muchas situaciones. Claro. Y esto puede llevar a, pues justamente, ¿verdad? Que se va mezclando, se va diversificando a lo mejor la forma de la aplicación. Encontramos personas que a lo mejor sin tener formación psicológica practican o dan terapia sobre constelaciones. De pronto es preocupante a lo mejor para algunas personas decir, bueno, ¿y cuál es tu formación? No, bueno, yo soy terapeuta holístico, ¿verdad? Y me certifiqué en constelaciones. ¿Con quién?
no sabemos, ¿verdad? Sí. Y tampoco tienen pues un grado en temas de psicología que de pronto puedan permitir que tengan herramientas para controlar adecuadamente las sesiones. Ahorita tú mencionaste algo que a lo mejor fue una pinceladita nada más. Hablaste tú de hacer la terapia con monitos o con Playmobil, Eso, ¿verdad? sí. Esa es como una posibilidad, pero también está esta otra forma de aplicarlo con personas que acuden a la Exacto. terapia. Exacto. ¿Cuáles, si pudiéramos decir, nos narraste ahorita de decir, mira, ¿sabes qué? Vamos poniéndole cierta personalidad al monito y vamos hablando con el tratante, la persona, perdón, el paciente, consultante, y va diciendo qué emociones tiene y todo esto. En las sesiones que son con personas, ¿cómo pasa? ¿Cómo se asignan? ¿Qué sucede ahí adentro? Que bueno lo dices porque ahí sí quiero como que romper un poquito mito, fíjate. Existe algo, psicología de las masas. ¿Sí lo has escuchado alguna Sí. vez? Bueno, ¿de qué nos habla psicología de las masas? Nosotros desde cuando estamos en un grupo, cuando estamos individual, perdón, bueno, somos de una manera, ¿verdad? Tenemos yo ya definido, tenemos una estructura, pero en cuanto llega, imagínate lo siguiente, llega el policía, como derechito. Señor, no traigo el celular en la mano, estoy manejando normal, pero no sé quién. Entonces, pues tenemos otra compostura, vemos al sacerdote, vemos a la persona que nos cobra en el Oxxo, vemos al doctor, vemos a nuestro amigo de vida, compañeros, hijos, etcétera, y nuestro comportamiento cambia. Es decir, nuestro yo se transforma y se amolda con quien estamos. Entonces, psicología además nos explica que siempre existe en los grupos un líder y un ideal de líder, por ejemplo. ¿Qué es esto? Bueno, un líder es quien en una situación de grupo siempre va a haber alguien quien va a estar liderando el grupo. Y esto es circunstancial. Se puede entender que habrá alguien que sea más empático con todos, o sea, que todo el mundo le tenga más aprecio y lo sienta como un líder, pero realmente el líder puede ser desde el grupo de amigos, por ejemplo, no nos pasa mucho. Siempre está el que es más carrilla, el que le tira toda la carrilla, el que es el pionero, el conciliador, el que es el intelectual, bromista, todo eso. Pero nunca, o sea, en todo el tiempo siempre va a haber una persona que destaca, pero circunstancialmente siempre va a haber también un momento para cada personaje. Se va rotando de acuerdo a las circunstancias. En la familia también pasa de que, están papá y los hijos, y a veces no siempre el líder es el papá. O sea, en teoría, así culturalmente lo se llama, el papá es el que lleva la economía, ¿no es cierto? No siempre tiene que ser por eso. A veces puede ser el hijo, porque llegó a la vida, porque es a quien todo el mundo le está nutriendo, los hermanos mayores, llega este niño. A veces es mamá porque es su cumpleaños, porque hizo algo importante, porque papá logró algo también en su trabajo, a lo mejor. Entonces, si te fijas, cada situación nos lleva a que somos líderes circunstancialmente. O sea, en momentos. No quiere decir que a lo largo de la vida no haya un liderazgo. Que he escuchado eso de, es que se brincaron ahí las jerarquías y todo esto. O sea, entonces de lo que estás explicando es cómo va girando, por así decir, de acuerdo al momento y a la circunstancia, por momentos, por así decir, Ese este liderazgo. Exactamente. Ok. Entonces, ahí somos líderes y hay un ideal de líder. Fíjate. ¿Cuál es el ideal de líder? Que si, por ejemplo, vamos a decirlo de esta forma, en casa, mi hijo se graduó, no, pues mi hijo ahorita es el protagonista de la casa, o sea, él se va a graduar, se va a vestir, a lo mejor le tocó hacer el speech de graduación. Entonces, estamos todos, o sea, ¿cuál es el ideal de ese momento? Es esto que se graduó, que tiene un rol en ese momento, todo lo estamos nutriendo. Esta situación, te digo, pasa en todos lados, desde cosas muy tranquilas como el tráfico, la tienda, el restaurante, y pasa en constelaciones, por lo que voy. Pasa que ocurre que cuando estamos haciendo una sesión de ese tipo en grupo, les explico, bueno, aquí hay un líder, soy yo. A lo mejor yo apoyo, mi rol es apoyarles en algunas cosas, pero cuando alguien llega y trae un tema, el líder es esta persona, o sea, es quien nos va a enseñar cómo y por qué, bueno, está pasando una situación. Y ahora aquí pasa lo interesante con lo de las constelaciones. Supongamos llega una persona y esta persona dice, bueno, necesito trabajar mi tema, el por qué no tengo pareja. Pero me piden bastante, la verdad, y
muy padre también el tema. Y ocurre que cuando estamos ahí, hablamos, bueno, a ver qué ocurre en tu vida, cómo funcionan las parejas. Y lo que hacemos el resto de personas se llama representantes. Y bueno, decimos, si participas como un representante, por favor, me puede representar, por ejemplo, a fulanito que está trabajando a sí mismo, puede ser a su papá, a su mamá. Pues este representante lo único que va a hacer es ponerse de pie, seguir lo que sienta su cuerpo y el cuerpo te va a avisar. Y aquí, bueno, quiero explicar un poquito el por qué. Desde que escuchamos a esta persona hablar, bueno, este es mi tema, tengo tal circunstancia, estoy viviendo. Muchas ocasiones no lo notamos, pero también estamos constantemente comunicándonos a través de las emociones. Y esas emociones normalmente estamos, pues no les ponemos caso. Siempre estamos en automático, más si vivimos en ciudad, estamos mucho en automático y no le ponemos mucha atención. A lo mejor ya ha visto una persona todo el rato, oye, como que andaba raro o rara esta persona, pero durante la sesión le estamos poniendo mucha atención a las emociones. Y hay una comunicación con respecto a las emociones. Si la persona llega, no es lo mismo que te diga, ay, no tengo pareja y se está riendo, no tengo pareja y lo ves cabizbajo, te está expresando algo. Y dentro de nuestra cultura también ocurre que ese tipo de expresión denota, incluso podemos ver una imagen mental, bueno, cómo estará en casa. Aunque no nos hagamos esta pregunta, la hace más siempre el psicólogo, la hace el especialista, pero quieras que no, siempre estamos en esa dinámica prestando la atención. Entonces, cuando yo presto mi servicio como padre, como madre, como pareja, sí, simbólica a lo mejor, yo desde que me pongo de pie, me va a generar algo esta persona. Algo bueno, algo malo, algo neutral, también puede pasar. Y esta comunicación se empieza a ver durante la sesión. Ok, me voy a Sí, detener un dale, poquito dale, aquí. sí. Entonces, estamos hablando de, en este caso, tú como terapeuta y guía de la sesión, pero también estamos hablando del consultante, que es el que trae el tema sobre el que quiere trabajar, y el representante que va a tomar el rol de estas personas con las que interactúa Ujú. cotidianamente o que tiene relación con el consultante. Ujú. Y lo que nos estás diciendo es, y me parece muy padre, porque es desde el inicio comunicas, desde el momento en que se está explicando. Esto es quizás a lo mejor un punto del que no tiene contexto las personas que pues en la vida cotidiana escuchan, no, es que las constelaciones, y puedes decir, no, no estoy de acuerdo, pero porque no tienen todo este contexto, probablemente. Entonces, vamos aquí en este punto donde ya pusimos las fichas de quienes están dentro de la sesión. ¿Qué pasa posteriormente? Muy bien. ¿Qué ocurre? Bueno, siguiente paso, bueno, se le llama radiografía, pero hacemos una radiografía, has colocado a los representantes según la persona en lo que está trabajando, y en esta radiografía lo que se busca es que la persona que está participando como, bueno, ya desarrollando su tema, buscamos que esta persona logre ver una perspectiva que no está normalmente acostumbrado a ver, porque, por ejemplo, una pregunta que en el caso de la pareja, otra vez, vamos por ejemplo, este ejemplo, ¿verdad? Le digo, ¿cómo se siente para ti ver a tu pareja ideal? No sé, ¿qué idealizas como pareja? A veces me dicen, no, pues algo físico, algo en el físico, algo en lo económico, algo en su personalidad, por ejemplo. Entonces, el tenerlo de frente, a veces a la persona le oye, es normal, nos gusta alguien y en primera no es como que nos tratamos, ver cómo se siente a lo mejor un poquito esta intimidación, esta pena, este pudor. Puede ser como qué te gusta, cómo lo sientes, qué piensas de ello. Y junto a esto también, imagínate lo siguiente, podemos también colocar a los papás. Bueno, a ver, ¿cómo siente que tus papás vean a tu pareja ideal? Y a veces esta parte también te venta mucha información porque dicen, pues se siente raro que mis papás vean que estoy con alguien que para mí es perfecto, o sea, en el contexto de pareja. O también les puedes preguntar a los representantes después, que es la parte bonita de que, oye, ¿cómo se siente el papá? No, pues cuando ve a esta pareja, pues, ¿no? Que Pues, para el consultante es la idea, exactamente. ¿verdad? O sea, Sí. cómo se siente el Entonces, papá, que es otros representantes sí. también. Y ahí, por ejemplo, nos encontramos algo que se llama parentalización, por ejemplo. Nos encontramos con la situación de que a lo mejor uno de los dos está en desacuerdo, o se siente que lo van a abandonar, o se siente eh, ya desplazado desde que entró este personaje, o siente que también ya le quiere dar la bendición para que se vaya, por ejemplo. Entonces, esa información muchas veces, como te digo, el consultante, el líder, vamos a llamarlo otra vez, este personaje ya nos está diciendo a todo el mundo.
pero ahorita ya está más evidente durante este ejercicio en el campo, le llamamos, y se puede preguntar. Entonces, este paso es bien interesante porque aquí es la radiografía donde ves, mira, observa cómo esta persona, cómo estás tú cuando escuchas a tu mamá, a lo mejor que no quiere que te vayas con tu pareja, a lo mejor, o quiere que estés con ella siempre. No le gustó esa idea que tú Ah, tienes. y también yo o sea, el consultante, cómo me siento yo cuando estoy entendiendo esto, o sea, le llamamos, aquí le llaman a algunos lealtades, por ejemplo, promesas, bueno, en terapia sistémica familiar son, bueno, se le llama, se me olvidó el nombre ahorita, pero tiene que ver mucho con no hay una escapatoria, tienes que vivir la dinámica así. O si tienes pareja, te vas con tu mamá, haz de cuenta, con tu papá, impasse se le llama. Entonces, cuando ocurre ya la radiografía, lo siguiente es, le vamos a poner un orden. Hellinger le llamaba, donde hay orden hay amor. Puedes tú dar todo el amor que quieras, pero si no hay un orden, puedes querer bastante algo, pero no va a crecer. ¿Cuál es el orden aquí? En este caso en particular, bueno, tengo que hablar con mi mamá para explicarle que yo me debo de ir de casa. No es que la deje de amar, sino que debo de aprender también yo y ella, que es una etapa de la vida. Y esto es una parte que a veces puede sonar muy confrontativa. Aquí es donde tú mencionas de que, oye, gente a lo mejor sin preparación se avienta al ruedo luego, luego. Y sí es cierto, aquí debe haber un tacto también con la persona donde necesita esta persona sentir que su mamá o su ser querido está bien, pero que es un momento donde tiene que elegir hasta qué punto no puede hablar, cuánto no puede sentir. A veces hay gente que me dice, estoy aquí parando porque estamos frente a esto. E incluso, bueno, notar que, bueno, ya pudiste verlo, hasta ahí llegamos. Ya pudiste decirlo, ya dimos un paso también. Incluso ya me pude acercar, bueno, esa es otra etapa, digamos la siguiente, es ya puedo ordenar esto, ya puedo sentirlo ordenado, a veces puede ser incómodo, porque anteriormente también había una ganancia que se llama ganancia secundaria del síntoma. Anteriormente yo ganaba algo evadiendo mi pareja, a mi ideal de pareja en este caso, porque tenía a mi mamá en paz y yo estaba en paz con ella. Entonces, aquí empieza a haber una configuración interna, como te platicaban, y esta configuración, pues, puede ser sí, o sea, incluso si lo vemos un poquito en la historia, puede ser que sea desde un pequeño trauma o algo, incluso que puede ser insignificante, no como trauma, pero algo que tenemos muy grabado desde la infancia también, que como te platicaban, esos son eventos introyectados, no son ni buenos ni malos, son eventos, como dijimos, pero la cosa es de que ya que el evento tiene un desenlace, ya vemos cómo es que tiene un resultado, pero en el momento de que ya va concluyendo la sesión. Y de esta forma, bueno, ya también vamos notando al final de la sesión cómo se siente cada persona. Se les pregunta. Algo que yo hago mucho es que les digo, a ver, pregúntense al final por qué se eligieron y van a notar algo interesante. Van a notar que tenemos historias similares. A mí en lo particular te voy a compartir qué me pasaba. Yo en mi historia personal, por ejemplo, papá no lo conocí. Entonces, a mí me platicaba una versión de él. Es que él es malo, no lo busques. Busca tu bienestar siempre. Mi mamá me decía esto. Entonces, cuando empecé yo a ir a estas sesiones, hace mucho, me acuerdo que empecé a notar que me elegían como papá. Pero yo decía, pues X, o sea, pero Nada que ver. no, pero luego ya fueron varios de que dije, oye, me agarran de papá, mejor, malhumorado, que abandonó. O sea, todo lo que me platicaba mi papá y lo viví también de alguna forma. Y me pensé, no estaré yo reflejando esto a lo mejor. Y sí, o sea, como pareja, a lo mejor buscando una pareja, dije, por razón me agarro parejas con cierto perfil y está la dinámica de funcionando con esa fricción. Entonces, eso es bien interesante que siempre nos preguntamos por qué nos eligen. Porque durante ese momento es un momento terapéutico, es un momento para aprender de uno, es para poder entender cómo me percibo o cómo me perciben también. O incluso ya afuera, digo a la gente, esto no es aquí nada más, o sea, afuera, dense la tarea de identificar esto a mismas cosas. ¿Por qué elijo estas cosas? ¿Por qué estas no? ¿Cómo me siento? ¿Cómo está mi cuerpo? Y de esta manera, o sea, el proceso no es nada más aquí se acaba para toda la vida. O sea, uno lo toma como herramienta de vida esto de el orden y el amor, te comento. Ok, o sea, has dibujado de alguna manera toda esta parte de lo que ocurre con el líder en la sesión, en el campo, ya donde, como dices, están trabajando. Eh, Muchas personas hablan de qué es lo que sienten los representantes y la incógnita es
siente, le dicen previamente cómo debe actuar, qué debe de decir o por qué de pronto sí va a encajar lo que diga, en este caso el representante, al consultante y cómo es que se enteran de lo que deben de decir para que esto funcione. Sí, fíjate, una particularidad que platicábamos hace rato de que, ¿por qué a veces si representaban a mi papá que traía, no sé, algo en un brazo, porque el representante sin enterarse, o sin explicarle, viene y siente este mismo de brazo, por ejemplo? O normalmente pasa, bueno, hablamos de un lenguaje, bueno, que existen las emociones también. En la terapia sistémica familiar, bueno, hay algo que le llamamos los tipos de familia. Está la aglutinada, está la autoritaria, como se le llama, está la desligada y la caótica. Y se busca que siempre haya un tipo de familia funcional. Yo me he fijado que basado en esta parte, te fijas, ahí se maneja diferente el tipo de liderazgo, de lo que hablábamos hace rato. Y en consecuencia también hay un sentir en particular y en general también. O sea, si por ejemplo una familia autoritaria, el papá o la mamá, que son los que mandan, empiezan a sentir que un hijo se le sale del guacal y empieza a hacer algo que no va con la familia, pues empieza a haber un malestar no nada más emocional, sino vamos a notar que hasta físicamente puede haber también cierto tipo de sintomatología o enfermedades dentro de este tipo de cuadro de tipo de familia también, o también enfermedades mentales o síntomas también. Entonces, ¿qué ocurre? Que durante la sesión esto se muestra un poquito más evidente, ya que desde que comunicamos, bueno, ¿cómo es mi sentir? Si mi sentir al trabajar un tema con busco pareja y es un cabizbajo, te pregunto, por ejemplo, ¿tú qué te imaginas, Iván? ¿Qué tipo de familia le habrá tocado a este personaje que anda cabizbajo buscando pareja? Pues a lo mejor muy autoritarias, lo sometían todo el tiempo. Fíjate, ahí hay un lenguaje, o sea, que el cuerpo todo el tiempo nos está diciendo algo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando la mamá, a lo mejor, o el papá, que son los autoritarios en la casa, se empiezan a dar cuenta que el hijo ya empieza a buscar esto, un hijo a lo mejor ya arriba de 30 años, por ejemplo, a lo mejor durante el ejercicio esta sintomatología se va a mostrar y se puede mostrar muy concreto en algunas cosas. Eso ya también, particularidades ya también, bueno, normalmente el constelante le llaman, empieza también a mandarte estos mensajes de una forma un poquito, pues no lo llamaría subliminal, pero sí lo hacen, a veces está muy, muy, muy directo. Pero también estas sesiones duran entre 20 a 40 minutos cada persona cuando trabaja en grupo y no te das cuenta, pero pasa rapidísimo el tiempo, porque todo el tiempo estás sintiendo. Y en ese sentir empieza a haber siempre como te decía, una comunicación desde el hasta cómo me tengo que sentir, parar. A veces también hay gente que me dice, me quiero tirar al piso. Y esto simboliza a veces, por ejemplo, un tema de enfermedad, una muerte que no se alcanzó a ver, o no fue hablada también, por la circunstancia que la llevó. Entonces, todo esto normalmente, digo, siempre el sentir, bueno, lo va a mostrar. Depende del tipo de familia que estamos mostrando en esta constelación. Y en particular, bueno, digo, ya cuando los representantes te platicaba hace rato empiezan a notar que, ¿por qué si no conozco a esta persona, yo sentí que mi cuerpo me llevaba por acá? Es porque también dentro de ti hay una historia que conoces y aquí estás empezando a explorarla. Entonces, no, yo le digo a la gente, todos somos como novelas. Son las mismas historias, solo cambias el país, las emociones, el desarrollo de la historia, pero siempre, siempre son las mismas cosas, si te fijas. Y las cosas que no se hablan es donde vas a poder meter un poquito en la novela, en el drama. Acá en la situación de ese tipo aquí es donde lo vas a empezar a notar, a sentir más. Porque lo que incomoda ya te habla de que algo se tiene que asomar también. Yo te hablaba de mi caso, bueno, fíjate lo curioso, me agarraron de papá y me agarraron de un mal situación yo. Entonces, hasta un rato después dije, ¿por qué puros papás malos? Y luego me dice la pregunta, porque no desde el principio me di cuenta. Entonces, bueno, ya me había dado cuenta que había normalizado que así es el hombre, por ejemplo, o el papá. Y hasta que fue repetido esta situación, dije, rayos. Y cuando salí de la situación de las constelaciones, dije, ¿por qué me tocó tanto? O me ha tocado varias ocasiones que voy de lo mismo siempre. Entonces, es ahí donde ya empieza a tener una estructura toda esta parte del sentir también. Es decir, es como se construye con todos los que van a la sesión un ecosistema
en el que todos empiezan a percibir cosas. Y se pueden preguntar. Claro. Digo, y percibir es de lo que yo veo en ti, de lo que veo en el otro, y también lo que voy proyectando, y como que prepara para entonces tener estas sesiones. Ahorita hablas de sesiones de 20 minutos. Me imagino No, que... más tiempo, pero es un decirlo, en la carnita, como decimos, esa parte dura Ok. entre 20 y 40. Pero la preparación y todo, sí, o sea, Introducción, sí, todo eso es importante. entonces es más grande. Pero independientemente de esa sesión en la que acudes para ese tema, pues siempre va a haber otros adicionales, ¿verdad? O sea, como colaterales, por así decir, que luego ya los tratas en terapia individual, o puede la persona regresar de nuevo para tratar de hablar ahora de otro tema distinto. Pues mira, normalmente siempre busco, bueno, al menos cuando vienen conmigo les digo, oye, ¿ya vas a terapia? Y me dicen que sí, con ganas, o sea, ya es una ventaja porque ya llevan trabajado algo. Y les digo, lo que vamos a hacer a este ejercicio es como para ver un mapa de lo que está ocurriendo en esta situación. Al trabajarlo de esta forma, les digo, lleva esta información a terapia, porque te va a ayudar mucho, como, o sea, repito, como si fuera una radiografía, por ejemplo. No es un diagnóstico, pero te da una estructura ahora sí de muchas cosas que a veces terapia, digo, en terapia tenemos una estructura de trabajo también, psicoterapia, que por ejemplo una cosa, yo ahí he notado, y no está mal, digo, cada quien lo lleva, por ejemplo, unas sesiones de una hora, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, hay muchos porqués. Habemos algunos, yo me extiendo un poco más, hora y media más o menos, porque noto que durante este tiempo, una hora a veces no se alcanza a ver muchas cosas. Y también dentro de la estructura es una pregunta clara, fíjate, que eso siempre hay que hacérselo y lo digo para todo el mundo que vamos a terapia. ¿Qué es lo que tú quieres obtener de la terapia? Y de entrada, pregunta bien básica también, que se nos pasa y porque ya es costumbre también, ¿qué es terapia? Porque terapia te va a decir el humanista, el psicoanalista, te va a decir el conductista una cosa bien diferente. Pero tú también, ¿cómo concibes qué significa terapia? Digo, yo lo resumo mucho en la parte de terapia es, bueno, vamos a crear habilidades nuevas, vamos a ver cómo construimos algo para salir de esto, vamos a ver cómo es que yo puedo entender esta situación también. Entonces, terapia es un entrenamiento, un aprendizaje interno. Y este ejercicio de constelaciones, bueno, cuando les hago mucho también es, ¿qué es lo que quieres obtener? Bueno, ¿cómo vas a notar que el terapia te está funcionando? Cuando lleguemos a ese tipo de sensaciones o situaciones sociales, es cuando tú vas a decir, bueno, ya me está funcionando la terapia, ya la estoy mostrando en algo. Y esta va a ser la escala de inicio. Entonces, a partir de aquí, podemos empezar a abonarnos, bueno, a decir, ¿hasta qué punto necesitas seguir viendo conmigo? Esa es la otra también. O sea, hay que también fomentar esta parte para mí, perspectiva nueva, mía, perdón. Hay que ver la parte, bueno, que no dependan de ti como terapeuta. Tienes que aventarte el ruedo, al fin y al cabo. Entonces, el hacer este ejercicio es un poquito similar porque te da la estructura, buscamos que se construya, que quiero de terapia se construya un poquito mejor, o te dé otras formas de verlo, el por qué necesito este resultado de terapia. Y al final también, bueno, notar que cuando lo requieras, bueno, ahí va a estar la herramienta siempre. Se dice, digo, que uno puede constelar cada 3 semanas, más o menos. Realmente no es una ley. Yo sugeriría al menos, si quieres menos tiempo, 2. ¿Por qué? Lo repito, porque necesitamos vivir nuestro día a día, compararlo con lo que viene y consulta. La terapia o el resultado de una constelación no es nada más en el consultorio. Esto es en el día a día, son los hábitos. Esto yo sé que es muy aburrido para algunos, pero son los hábitos, o sea, cómo lo vamos a ir fomentando que se cambien también, o aprender a medirlos también, por ejemplo. Entonces, en una constelación puedes hacerlo si quieres cada 2 semanas, con la intención misma de que, a ver, en qué parte vas de tu proceso, qué has visto, qué descubriste. Puede ser otro tema si quieres, puede ser parte de lo mismo seguimiento también. Yo digo, se puede implementar en psicoterapia como una herramienta de un ejercicio para en algunas ocasiones. Hay personas que me ha tocado, eh, eh, se les da mejor el hablar. Hay gente que prefiere mejor el uso de estos ejercicios bonitos porque les da permiso de sentir más. A veces, por ejemplo, personas que han vivido traumas muy fuertes han aprendido a no sentir. Pero cuando tú pones el monito, digamos, lo pones aquí y lo ves en un tercero, esta empatía hacia ti mismo, hacia un tercero, te va a ayudar a que sea un puente para aprender a familiarizarte también.
Entonces esa es la intención también de que este ritmo sea de esta forma, basado en esta pregunta inicial. O sea, digo, me parece súper bien esta parte de decir, ya accediste a través de la sesión a una nueva información, tuviste determinados insights, reconociste determinados problemas, pero pues la vida sigue, ¿verdad? Y el contexto en el que estamos es la vida y la interacción fuera, ¿verdad? Entonces, cómo esta nueva información me permite tener una versión recargada de mí hasta cierto punto y vuelve al ruedo, ¿verdad? O sea, me gusta esto de no depender. Sí, no, y ¿sabes por qué? Porque aquí hemos fijado, hay TikToks, no veo TikToks, la verdad, pero digo, con mucho respeto, digo, hay gente que se les ha fomentado mucho, y hoy lo veo, es que yo tengo como si fueran horas de vuelo, tengo tantas horas de terapia, y, o sea, si pues, lo quieras platicar, platícalo. Luego yo digo, pues mejor vamos a platicar también, bueno, cuáles son los cambios que han notado. Los aprendizajes. Sí, porque sinceramente he tenido pacientes que han venido contadas veces, 3, 4 veces, y saben a lo que van, no, le sacan el mejor jugo y me da mucho gusto. Hay otros que son más lentos, ¿verdad? Yo soy un poquito más de a ver cómo se siente y así, un poquito lento, porque así fue mi proceso de infancia también. Entonces, habíamos otros que necesitamos sí un poquito más seguido. Entonces, esa parte, digo, también en un punto siento que se ha malgastado la palabra, terapia, horas, y sí, o sea, también esto de que hacer tu vida, o sea, es algo que se ha perdido últimamente, se ha notado en las generaciones, por el tipo de hábitos que, bueno, también nuestros papás como nos crean, y atrás todavía es una cosa transgeneracional muy interesante. Entonces, hoy llegamos a este punto donde, pues, tenemos que hacernos responsables también, nuestra salud en general, y ahí estamos, digo, yo trato y procuro siempre de que vaya, no te voy a ver a lo mejor en tanto tiempo hasta que tú me digas, estoy. Y aunque a lo mejor sea un mensajito, o sea, muy breve, no sé, no es lo mismo, o sea, tengo una red de que no tengo nada, menos tengo a esta persona que le puedo comentar. Yo siempre estoy abierto, o sea, nada más dame chancita, no está rápido, pero procura siempre hacerlo por tu cuenta, pero en la retro o en las sesiones que hemos visto, recordar un poquito, aquí ando, porque es parte también de que no lo viste con papá o mamá, por ejemplo, en mi caso también, pues foméntalo para terapeuta, en este caso. Pues fíjate cómo lo que estás diciendo es, pues más bien como un enfoque ético, ¿no? Desde el punto de vista del psicólogo, vienes a terapia, busco que apliques también tus aprendizajes, que no dependas de mí, hay una vida que tienes que estar afrontando y aprendiendo de sí misma. Ha habido entonces muchos casos en los que, como dices, sabes que vienen a terapia, tienen sus aprendizajes y van y resuelven lo que se les va presentando. Casos de éxito que tú hayas detectado, que digas, mira, sabes que hubo un caso muy particular que me dejó marcado, que le ayudó mucho a la persona, desde la terapia que implicó constelaciones. No sé si nos puedes compartir. Sí, hay varios, fíjate. Me gustaría empezar primero, bueno, si vamos a hablar de ahí, no vamos a hablar de mí, porque también, digo, sinceramente, digo, ¿por qué también elegí esto? Te platicaba en un inicio, bueno, ya mi estructura de familia, pues viví con mamá, que no conocí a mi papá, conocí apenas el año pasado por pura curiosidad, historia que no platicaré, pero me di cuenta que cuando empecé a trabajar a mi papá, para mí, fíjate, la normalidad era, pues no está ella, es lo que se cree, pero dentro de la estructura de uno, cuando empecé a trabajar esta estructura de papá, lo primero que noté raro, dejé de fumar, fumaba mucho, entonces fumaba por chiflazón, no me generaba ningún placer, la verdad. Pero fue un día para otro, es lo que me impresionó. Ya no quise fumar, me tardé un mes en darme cuenta que no me gustaba el cigarro. Estuvo curioso sentirlo, o sea, y al sentirlo empecé a ver cambios, en caso, bueno, socialmente hablando, cambios desde amistades a veces, o sea, no que lo dejara, sino la forma en que nos manejábamos, la forma en que empecé a manejar mi trabajo, lo económico, la forma de entender las parejas también cambió mucho. A raíz de que conociste a tu... No, de que construí en la estructura, porque te digo, era un fantasma en mi caso. No lo conocía, conocí, hoy es 2026, conocí el año pasado, bueno, 2025. Solo escuchaba de él, no conozco ni a la familia de él. Entonces, pues bueno, ese fue un caso que yo siento fue un éxito porque se derivó a
hoy estuviera aquí también teniendo estar viviendo todo esto. Casos, bueno, por ejemplo, ahorita que recuerdo, por ejemplo, hubo una persona que vino a sesiones a trabajar, por ejemplo, me pasa mucho también, pasa mucho con el tema de parejas que estén casados y aprender a poner límites, porque no es nada más poner límite con la pareja, es aprender a poner límite porque te echas encima suegros, encima a veces papás, a tus hijos también. Hubo una persona, mujer en este caso, de 6 años más o menos, sus hijos que empezó a notar que se empezaba a enfermar mucho y la derivaron del medio. Entonces empezamos primero a trabajar a través de este ejercicio y la secuencia fue, bueno, a ver, ¿cómo vives tus límites con tu pareja? ¿Cómo estás con tus papás? ¿Cómo están ellos entre ellos mismos también? ¿Cómo están tus suegros? ¿Cómo estás tú con tus hijos? Entonces empezamos a ver, los hijos estaban en alianza con esta persona. El esposo, bueno, pues tenía más alianza con sus papás que con la esposa. Los papás de este personaje, tenían más alianza, digamos, como dependiendo de ella, hasta económicamente. Entonces, cuando ella empieza a poner límites, hay mucho dolor emocional en un inicio y esto lleva a que la persona empezaba a tener que sentir que, pues, o sea, sí era más ligero, pero era doloroso. Por eso te comentaba, había una ganancia secundaria y en consecuencia, pues, con el tiempo todos se enojaron conmigo y es también aprender a ver, ¿tú cómo te aprendiste a enojar? Fue aprender a que también tiene derecho a enojarse, pero no tanto al punto de violencia, sino, oye, esto significa una emoción que nos ayuda a sobrevivir para poner límites, por ejemplo. Entonces esto lleva a que la persona, más o menos 6 meses, se separan y luego vuelve al año, más o menos. O sea, fue como un año y medio. Yo la vi un poquito durante esos 6 meses, dejo de verlo un tiempo, vuelve ya cuando es persona y empieza a volver, pero ya no en una dinámica parecida, sino que ya toda la familia cambió mucho. Sí, todos muchos se enojaban en eso con ella, pero esto conllevó a que la persona pudiera estar más tranquila, hasta físicamente, lo física, vaya. Este, también, bueno, por ejemplo, temas de insomnio, me tocó mucho trabajar. Se dice mucho que el insomnio va muy, muy enfocado a, bueno, a que la persona tiene mucho tema respecto a la muerte, por ejemplo. Eh, no ha creado un vínculo hacia una pérdida personal, en su caso. Y esto lleva a que estén mucho tiempo en alerta. No es una ley, pero bueno, en mis casos lo llegué a ver. Y también son temas de, bueno, puedes empezar a notar cómo se siente este personaje que se fue. A lo mejor al inicio ocurrió que no pasaba nada, pero en consecuencia empezó a haber un aprender a sensibilizarse consigo, que también no siempre es necesario ser una persona que está para todos, que me platicaba esta persona que pues perdieron a ese ser querido y se hizo responsable hasta del funeral y todo, el entierro, y al final, bueno, la persona siempre se queda tomando un poquito como en la jerarquía este lugar, la persona que se va. Entonces no vivió un duelo, solo se transportó en la persona en sí mismo y en la que se fue. Tomar la responsabilidad. Sí, y ahí fue también un tema de que igual más o menos, sí fue hace un poquito menos tiempo, de 3 a 4 meses más o menos. O sea, no creas que nos veíamos cada semana. Sí, no. Fue intercalado también, depende de la facilidad de la persona. Fue empezar a primero aprender a sensibilizarse pero con su dolor y ver que los demás también tienen que vivir su dolor en este caso. Entonces empezó a fomentar un mejor sueño en esta persona. Claro. Pues fíjate, o sea, me imagino que así como estos tendrás muchísimos más, Sí. pero bueno, vamos digamos, si pudiéramos sintetizar, pues esto de las constelaciones sí tiene un fundamento, sí hay como toda una estructura y una secuencia de pasos para seguir, hay casos específicos documentados en los que realmente ayuda, y bueno, pues para aquellas personas que a lo mejor les resuene todo esto y de pronto digan, ¿sabes qué? Quiero, pues explorar o a lo mejor integrarme a un proceso de terapia similar, pues Hugo López, terapeuta, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que, bueno, maneja otros modelos de intervención adicional a esto, ¿verdad? Siendo que tienes ahí como especialista o de formación en temas de psicoanálisis, pero bueno, también todo este mundo que has explorado, incursionado y puesto en práctica,
pues bueno, aquí está también un servicio, ¿verdad? Para quienes de pronto quieran acudir a una sesión como esta. Hugo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Luego, Bueno, mis redes sociales es Todo Cambia Psicología, @Todo Cambia Psicología, así pegado en Instagram, Facebook, Instagram. Quien guste, gracias por la invitación, Iván, te agradezco bastante, ya quería que fuera hoy, la verdad. Muy bien. Me encanta, bueno, las invitaciones así, y bueno, espero que pues se haya declarado muchas dudas. Gusto, aquí andamos también a la orden. Claro, pues esperamos una siguiente participación Un aquí gusto. contigo y pues bueno, para hablar a lo mejor de algún otro tema relacionado con psicoanálisis o alguna otra corriente de las que tú manejas. Muchas gracias por habernos acompañado y los esperamos en la siguiente emisión de un episodio más de El Diván de Iván. Muchas gracias. Gracias. Pues, todo chido. Gracias.